La audiencia pública dispuesta por el artículo 6 de la ley número 402 que regula los procedimientos del tribunal. El expediente o la causa es número 4627/6, en donde el actor es Gigacable Sociedad Anónima, una acción declarativa de inconstitucionalidad por parte del tribunal, y el demandado vendría a ser el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por la parte actora está la doctora Ana Inés Coni, que también funciona como litigante por su propio derecho y como apoderada y letrada de Gigacable, que es el otro actor, una sociedad anónima. Y por la parte demandada nos visita el doctor Agustín Sbar en su carácter de Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, y el consultor técnico, el ingeniero Horacio Marzorati, que yo no lo conozco. ¿Está el doctor Marzorati? Puede sentarse al lado del doctor Sbar si lo desea. El objeto de esta acción es la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 4, 6, infines, 7, 14, 24 y 31, tercer párrafo de la ley local de la Ciudad de Buenos Aires, número 1877, que regula la instalación de redes de televisión por cable y servicios complementarios, y la consideración para requerir que se declaren inconstitucionales esas normas es considerar que violan el principio de igualdad, artículos 16 y 20 de la Constitución Nacional y 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el derecho a la pluralidad de transmisiones, artículo 47 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y el derecho de propiedad, artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional, y 12, inciso 5, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Nos acompaña también el fiscal general adjunto en representación del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, quien tiene que dictaminar también, el doctor Rubén Antonio Pereira. Yo les pido por favor que si alguien tiene celulares, los apaguen, los coloquen fuera de servicio para no interrumpir la audiencia, y los interrogo acerca de si alguno de ustedes tiene prueba documental que agregar, que me lo diga ahora y le vamos a dar traslado a la otra parte. La procuración. Yo tengo esto, sí. Tampoco. No, doctor, Hemos decidido antes de ahora que tengan el tiempo para exponer su caso cada uno de las partes, y también el Ministerio Público, 15 minutos cada uno para exponer sus posiciones. En primer lugar, le voy a conceder la palabra a la actora, luego la palabra a la demandada y por último a la Fiscalía. Les aclaro ya desde ahora que nadie me pidió interrogar al perito en audiencia, salvo mi colega, el doctor Lozano. El perito está esperando en una sala contigua para cuando ustedes expongan los casos, traerlo y formularle las preguntas correspondientes. Y solo voy a permitir que lo interrogue en principio el doctor Lozano, que es el único que lo ha pedido, y luego les voy a preguntar tanto al actor como al demandado o a la demandada si tienen preguntas para hacer, pero sobre la base de la pregunta hecha por el doctor Lozano, no sobre la base de las preguntas que antes fueron respondidas por el señor perito, ¿sí? Señor presidente, no estaba en conocimiento esta fiscalía que tuviera que hacer reserva del pedido de preguntas, de la posibilidad de preguntar. Esa es la ley aplicable al perito, pero justamente la idea era formular alguna pregunta al perito. Solo sobre, yo no conozco la pregunta que va a hacer el doctor Lozano, solo sobre la intervención de la pregunta del doctor Lozano. Ustedes no pidieron en plazo interrogar al testigo. Yo no sé lo que le preguntará el doctor Lozano, si hay sobre eso alguna discordia, queriendo que el perito funde mejor o extienda la respuesta.
yo no tengo ningún problema en aceptarle la pregunta, pero sobre las preguntas anteriores hubo pliegos de todas las personas que el perito respondió por escrito, están agregadas a la causa y van a ser tenidas en cuenta por el tribunal cuando dicte la sentencia. Lo demás, la audiencia puede comenzar y le concedo la palabra. Doctora Coni puede exponer durante el plazo de 15 minutos. Bueno, muchas gracias, buenos días. Efectivamente, yo me presento planteando la inconstitucionalidad de determinadas artículos de una ley de la Ciudad de Buenos Aires, y lo hago en mi doble carácter de ciudadana y de apoderada de una empresa prestadora de servicios de televisión por cable, con interés legítimo en brindar servicios en esta ciudad. La ley que objetamos, a nuestro entender, bajo una aparente finalidad de protección de un bien público, cuál es la protección del espacio urbano y la protección de la calidad ambiental y visual, bienes que cualquiera que vive en la ciudad comprende que son importantes y que deben ser protegidos, avanza, sin embargo, de una manera asimétrica respecto de el mercado de la televisión por cable. Y yo digo que encubiertamente genera beneficios para los operadores que ya están prestando servicios en la ciudad, quienes ya demostraron un incumplimiento de estas normas de protección urbanística, pues la ley que se ha dictado y que yo impugno no es la primera norma que existe respecto de los tendidos de redes de televisión por cable, sino que existían ordenanzas más antiguas que preveían plazos de reconversión de todos los tendidos aéreos a subterráneo, que fueron sistemáticamente incumplidos por estas empresas y que de alguna manera son premiadas o dispensadas de normas incumplidas mediante esta nueva ley que les otorga nuevos plazos y bastante extensos para finalmente llevar a subterráneo toda esa maraña de cables que sabemos que es una contaminación visual. Si fuera simplemente una prórroga de un plazo, uno podría entender que en razones de oportunidad, mérito o conveniencia se decidió prorrogar esos plazos. Pero, en definitiva, avanzando más todavía en la simetría que genera la ley, normas constitucionales, es diferenciar injustificadamente aquel nuevo prestador que desee ingresar a la ciudad, imponiéndole cargas de las que se exime a estas prestadoras ya establecidas. La ordenanza anterior vigente ya preveía que las nuevas redes fueran subterráneas. Y eso no es objeto de agravio de mi parte. Lo que sí me agravia es que 12 años después de dictada esa ordenanza, volvemos a foja cero y bajo un aparente progreso en cuanto al aspecto urbano de la cuestión, mantenemos un privilegio para las operadoras que no cumplieron esas mismas normas que hoy nuevamente se prorrogan. Esta nueva ley le impone a los entrantes la obligación de prever toda construcción de redes subterránea. Hasta allí no vemos una objeción. Simplemente que las operadoras ya existentes
pueden continuar por un plazo de entre 15 y 20 años con las redes aéreas, es decir, que la competencia con ellas se hace virtualmente imposible. De hecho, lo que se hace imposible, más que la competencia con ellas, es el ingreso al mercado en esas condiciones. Tenemos actualmente 3 empresas que tienen tendido aéreo y prestan servicio en la ciudad. 2 de ellas están en proceso de fusión y van a convertirse en el operador de cable más grande de toda Sudamérica, con un poderío económico importante, con lo cual al final del día tendríamos en la ciudad 2 operadores de cable y con las asimetrías que genera esta ley, las probabilidades de que exista un tercero son remotas. Y por aquello de que ley pareja no es rigurosa, mi parte entiende que las obligaciones que se le han establecido a cualquier nuevo prestador que quiera ingresar a prestar servicios en la ciudad deberían haberse hecho extensivas a estas operadoras que han actuado al margen de la ley y que tienen ahora una marcada ventaja competitiva respecto del resto. Como ciudadana, yo me siento agraviada por esta norma porque limita mi derecho a elegir en una pluralidad de información. Yo, en definitiva, tengo acotadas mi capacidad de elección porque hay una empresa, por ejemplo, la que yo represento, que aún queriendo ingresar al mercado, se le ha establecido una barrera normativa tal que resulta impensable desde lo económico y desde lo operativo. Por ejemplo, la ley establece que la ley divide la ciudad en 2 zonas. Zona 1, zona 2. Zona 1 es el microcentro, ahí se establece una obligación de reconversión a subterráneo, no hay nada que objetar. Zona 2, que es el resto de la ciudad, es como el 80% o más de la ciudad, tenemos postes de madera en mal estado y se establecen obligaciones de reconversión parcial a postes de estructuras metálicas. Todavía de subterráneo, nada. Sin embargo, cuando una empresa pide permiso al gobierno de la ciudad en el marco de esta ley, está obligada a hacerlo subterráneo. Pero no solo está obligado a hacer subterráneo el tendido, sino que además debe, en su obra, prever la capacidad para las 3 redes que ya están instaladas. Es decir, que en definitiva, el nuevo prestador está obligado a financiar la obra de conversión a subterráneo que deberían haber hecho estas 3 empresas. Asumiendo que aún así quisiera hacerlo, y si bien la norma no lo establece, la racionalidad podría indicar que esa reconversión o esa capacidad adicional en un ducto podría ser luego remunerada mediante un canon para los terceros, eso no está expresado. La realidad es que al momento de encarar la obra hay que contar con ese dinero. Una obra dimensionada para 1 no es lo mismo que una obra dimensionada para 4. Y eso es una obligación legal. Insisto, suponiendo que la empresa tuviera una expectativa de negocio tal que le permita afrontar ese costo, después deberá sortear un obstáculo adicional que está previsto en el artículo 24 de la norma. Y que me voy a permitir leerlo textual porque es elocuente. Las autorizaciones para nuevos tendidos subterráneos y o por pulmón de manzana en zonas cubiertas por prestadores con redes operativas existentes, y los prestadores con redes operativas existentes son, para ponerlos en blanco y negro, Cablevisión, Multicanal en proceso de fusión ambas
y Telecentro. No existen otros. Serán concedidas siempre que la nueva cobertura, o sea, hay un acondicionamiento, no solo la obligación de hacer ductos con mayor capacidad, sino que hay un condicionamiento para el otorgamiento de la autorización. Y eso es, siempre que la nueva cobertura del servicio sea socialmente equitativa y no resulte discriminatoria para zonas con población de menor desarrollo económico, debiendo en cualquier caso comprender en forma equilibrada la cobertura de los distritos definidos como de desarrollo prioritario y de renovación urbana conforme al Código de Planeamiento. Es decir, que además de hacer la obra subterránea, quien pretenda ingresar a prestar servicios en competencia con estas tres empresas, tiene que direccionar su red hacia donde le indique el gobierno de la ciudad. No se advierte en toda la ley ningún requisito similar para las prestadoras preexistentes que desarrollan su actividad en forma oligopólica y que deberían, frente a la igualdad ante la ley, tener por lo menos las mismas cargas que un entrante. La ley, como está planteada, a mi entender, viola absolutamente el derecho de trabajar y de ejercer industria lícita de cualquier empresa que, habiendo obtenido la habilitación del Poder Ejecutivo Nacional a través del Comité Federal de Radiodifusión, desee llevar a cabo el tendido de su red en la Ciudad de Buenos Aires, es económicamente imposible. Es una barrera normativa tal que implica el cierre del mercado de la ciudad en favor de estas empresas. A mí, como ciudadana, me agravia porque no... todas las cuestiones de defensa de la competencia son más que sabidas. Cuando la oferta es restringida, el oferente tiene mayor capacidad de fijar las pautas en que lo hace. El servicio de televisión por cable hoy en la Ciudad de Buenos Aires ronda los 70, 75 pesos. No hay vistas de que eso vaya a cambiar ni a reducirse, porque no existe competencia. Entiendo que esto debería reverse y protegiendo y preservando el patrimonio urbano de la ciudad, establecer pautas simétricas para el cumplimiento de las cargas que cualquier ciudadano y empresario que trabaje en la Ciudad de Buenos Aires deberá cumplir en pos del bien común. Lo que yo pretendo con la declaración de inconstitucionalidad que planteo es que se restablezca la igualdad en derechos y en obligaciones que esta norma violenta. Es todo lo que tengo para decir. Gracias, doctor. Adelante, doctor Juan. Gracias, señor presidente. Bueno, una vez más, estamos frente a una acción declarativa de inconstitucionalidad que poco tiene de abstracto, como vemos por la exposición de la parte actora. Para colocarla en el justo punto en donde creo la Constitución sitúa este instrumento de enorme voltaje político-institucional, de enorme poder para este tribunal, como es la capacidad de fulminar una regulación dictada por la legislatura, me parece interesante, si me permite el tribunal, leer brevemente algunos párrafos del despacho de la mayoría de diputados de la legislatura que en la comisión respectiva, que era la de protección y uso del espacio público, el despacho legislativo, digo, que se llevó al recinto. Luego haré un breve comentario sobre el debate parlamentario que
que no es precisamente el de mayor altura republicana que recuerda nuestra breve historia institucional. Pero por eso quisiera ir al despacho de la comisión, a lo que firmaron los diputados por mayoría, para entender cuál es el objetivo público de esta ley. En primer lugar, se habla de la necesidad de proceder al ordenamiento de las redes de cables mediante la instauración de un registro único de empresas licenciatarias del servicio de televisión por cable y complementarios. El objeto de esto es conocer los detalles de las instalaciones y el avance de los planes de reconversión de cada una de esas empresas, además de publicar los principales datos de las licenciatarias para el conocimiento público. Además, se propone extender la legislación vigente a fin de que abarque los servicios complementarios que se prestan a través de dichas redes, tales como Internet. Dice que debe darse prioridad por razones de seguridad, estéticas y de preservación del patrimonio histórico al retiro de los tendidos aéreos y columnas metálicas existentes en el sector de microcentro y casco histórico de la ciudad, para lo cual no podrá excederse de 1 año de plazo desde la publicación de la ley para la realización de los trabajos correspondientes. Sigue diciendo, entre los considerandos, que asimismo es necesario mejorar la seguridad de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo que la reconversión de tendidos aéreos de cable debe priorizar aquellas zonas de la ciudad donde exista mayor proporción de postes de madera. Luego dice que la ordenanza 48.899, que preveía la erradicación de todos los tendidos aéreos de cable, no solo fue extemporánea al desarrollo de la actividad de prestación de servicios de televisión por cable, dado que a la época de su sanción ya se había realizado la mayor parte de la inversión hoy existente, sino que además ignoró el enorme costo económico de soterrar los cables, costo que habría redundado en un notable aumento del precio de los servicios prestados, limitando el acceso de grandes sectores sociales a los mismos. Asimismo, en Buenos Aires se da un caso particular de competencia entre numerosas empresas de cable y 5 canales de aire o abiertos de primer nivel que no se da en otros lugares del mundo. Sigue diciendo que, sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, debe acelerarse la reconversión de tendidos aéreos existentes al sistema de columnas metálicas en las avenidas principales de la ciudad en un plazo máximo de 3 años. Que asimismo se tiende a la erradicación total del posteado al impedir que ante la salida de una prestataria, otra tome su lugar en la red aérea. Que por todo lo dicho, el despacho propuesto contempla la derogación de la ordenanza 48.899 y el establecimiento de un nuevo régimen para la procedencia de los permisos en cuestión y la reconversión de las redes operativas existentes al sistema de columnas metálicas en aquellos sectores diferentes al microcentro y casco histórico, congeniando los intereses de los usuarios del servicio y del resto de los habitantes. Luego menciona los mecanismos que la autoridad de aplicación tendrá para hacer cumplir estos plazos y la obligación de los prestadores de proveer conexiones en escuelas, hospitales y hogares de internación dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en forma gratuita. A mi juicio, excelentísimo tribunal, estamos en un típico conflicto entre privados, a quienes impacta o afecta de distinta manera la regulación dictada por la legislatura en función del estadio en el que se encuentra el desarrollo de sus propios negocios. No digo que para el caso particular o la situación puntual en la que se encuentra la empresa actora pueda ser razonable la impugnación de alguna norma constitucional, pero me parece que no es la declaración erga omnes de esa inconstitucionalidad la vía apropiada para resolver el problema que probablemente afecte a la empresa Llegacable. Digo esto porque, de hacerse lugar a la acción y declararse la inconstitucionalidad, por ejemplo, del artículo 4 de la ley, el primero que se solicita, nos encontraríamos con que, lo releemos, la ciudad dejaría de tener las siguientes normas. La instalación de infraestructuras de redes HFC deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación y solo procederá por tendido subterráneo y o por pulmón de manzana en toda la ciudad, por tendido aéreo sobre columna metálica en arterias ubicadas en la zona 2 del anexo 1, etc.
Y luego dice, se prohíbe la instalación de tendidos aéreos sobre postes de madera y columnas de alumbrado público en todo el ámbito de la ciudad. Fíjense qué paradoja, si se hiciera lugar a la solicitud de la parte actora, se podrían colocar cables en cualquier parte y de cualquier manera en la ciudad de Buenos Aires, porque no habría ninguna regulación respecto de cómo es admisible desde el punto de vista del ambiente y del urbanismo la instalación de este instrumento necesario para la prestación del servicio. No desconocemos, todos vivimos, creo que todos vivimos en esta ciudad, sería bueno que todos los que somos funcionarios públicos vivamos en esta ciudad. Yo vivo en esta ciudad, la recorro todos los días y realmente el espectáculo de los cables excede mucho lo que uno pueda decir en unas breves palabras. Sin embargo, la legislatura estableció unos plazos y unos procedimientos, entendiendo que preservaba la libre competencia entre quienes ya pujaban en el mercado, estableció unos plazos y unos procedimientos para que no se agrave la situación existente al momento de la sanción de la ley en materia de cableado a la vista en el espacio público. Y logra satisfactoriamente eso, porque impide que haya ningún cable más y que una empresa nueva no pueda entrar incluso en lugar de otra. Si se produjera una concentración de empresas y eso a su vez permitiera el ingreso de terceros inversores, habría que ver cuál es el impacto que eso tendría, pero no es lo que está discutiéndose en esta instancia. Lo que la ley propone es interrumpir la instalación de cableado en la vía pública y rápidamente comenzar a disminuirlo en el plazo de 1 año en el casco histórico, en el plazo de 3 años en una zona más grande, eliminar los postes de madera, concentrar en 4 postes por cuadra de 100 metros metálicos el cableado. Intenta de alguna manera, a mi juicio, enfrentar el fenómeno de la proliferación promiscua de cableado. Si se eliminaran los artículos que solicita la parte actora, indudablemente estaríamos en el polo opuesto, en el extremo opuesto del que se propuso el legislador. No digo que la ley logre satisfactoriamente el objetivo que tal vez como vecinos nos gustaría, que en un plazo mucho más rápido todos los cables estén soterrados. Pero no somos nosotros, los legisladores, para bien o para mal, no hemos estado allí votando la ley, no estamos hoy para derogarla o para modificarla de un modo que haga más rápida la eliminación de los cables. Evidentemente el sistema más aconsejable, el que internacionalmente se ha utilizado, según me he informado en varias de las intervenciones bien ilustradas que hubo en el debate parlamentario, no las otras, lo que sucede en otros países del mundo es que alguna empresa con distinto grado de participación o de combinación de inversión estatal produce el soterramiento de los ductos y por esos ductos pasan todos los cables de los distintos servicios que son compatibles entre sí, por cierto, para pasar por un mismo ducto. Pero Internet, televisión por cable y otros son canalizados por un único ducto que es, de alguna manera, administrado por el Estado, con, por cierto, intervención de empresas privadas, pero que forma parte de una política pública. La instalación de los ductos es parte de una política pública central y luego la combinación respecto de quiénes y cómo pueden pasar cables de servicios por esos ductos forma parte de otra discusión que mucho más tiene que ver, por cierto, como usted lo señala, la abogada que bien se ha expresado por la parte actora, tiene que ver mucho más con una política de defensa de la competencia, de transparencia del mercado, de servicio a los usuarios, que con lo que hace al poder de policía propiamente del Estado. De modo que, insisto, puede gustarnos más o menos, en un sentido, por cierto, diferente al que le convendría a la parte actora, que haya tantos cables en la vía pública, que el ritmo para erradicarlos no sea todo lo acelerado que a lo mejor los vecinos querrían, pero la consecuencia de la pretensión de la demanda va exactamente en el sentido opuesto
al de la preservación del medio ambiente. Aquí, si se entendiera que hay una afectación a la igualdad de los derechos de la empresa Llegacable frente a las competidoras en el mercado, para poder hacer lo que las otras han hecho mal, o sea, poder colocarse en la situación de irregularidad y polución en la que estuvieron los demás y de ese modo poder competir de manera equitativa, entonces estaríamos cargando sobre el medio ambiente, sobre el espacio público y sobre la autoridad local todos los costos de supuestamente hacer más económico, más plural, un servicio público como el de transmisión de esta información que dan las televisoras de cable. Es todo cuanto tengo para decir. Gracias. Gracias. En realidad, de lo que expresan las partes en esta audiencia, no existe mayormente ninguna diferencia de lo que ya ha sido planteado en su oportunidad, tanto al promover la demanda a la parte actora, cuanto al contestarla de la demandada. Lo que me mantiene en el contenido del dictamen que oportunamente yo produjera respecto de esta cuestión. Lo que resulta novedoso respecto de aquella oportunidad y que hoy contamos en el expediente y hemos recibido como agregado posterior es el dictamen pericial. En ese dictamen pericial se advierte que hay un costo adicional por el trabajo de soterramiento de los cables que indudablemente afecta a la empresa aquí actora y obviamente significa un sobrecosto que no deben afrontar las 3 empresas prestadoras con anterioridad y que obviamente también significa una diferencia de tratamiento, porque no se encuentra ni en el ámbito de la ley, ni en la contestación de la demanda por parte del gobierno de la ciudad, ni en este acto por parte de su representante, mecanismo alguno que permita de algún modo distribuir ese sobrecosto entre todas las demás prestadoras, de manera que no resulte afectada solamente la empresa actora. El esfuerzo del representante del gobierno de la ciudad por demostrar la pureza de las intenciones del legislador es loable, sin embargo, no llega a convencerme de que esto signifique una modificación en cuanto a la opinión que yo originariamente había expuesto. Yo, más allá del contenido económico de la situación que refleja la ley, más allá de que esto pueda significar, como dije, un encarecimiento de los costos y por lo tanto un mayor impacto obviamente en el precio final del producto, más allá de eso estimo que el trato desigual se manifiesta a nivel jurídico, no solamente a nivel económico. Como consecuencia de ese trato desigual en lo jurídico, advierto que existe implicancia económica que originariamente uno podía imaginar, pero que ahora ha quedado demostrado a través de la prueba pericial. Era mi intención solicitarle, y pido disculpas al tribunal por no haberlo hecho en término, solicitarle alguna aclaración al perito, probablemente el señor miembro del tribunal que tenga que hacer las preguntas nos brinde la posibilidad de ampliar el interrogatorio, pero la idea es que obviamente si hay una afectación de la libre competencia, de la posibilidad de que se den activamente las leyes del mercado en cuanto tiene que ver a la prestación de este servicio, que no es un servicio público. Ya hay muchos autores que se han expedido al respecto, hay una vieja nota de los años 95, 96 de Humberto Quiroga Lavie, entre otros, donde habla del servicio de radiodifusión como no servicio público, sino servicio de interés público,
lo que lo hace no partícipe estrictamente de las reglas del servicio público en sentido del derecho administrativo, pero sí de reglas muy afines a estas, me llevan a pensar que como representante del interés público, del interés social, que asumo como integrante del Ministerio Público Fiscal, debo también señalar que hay un impacto para este interés público en la medida en que se afecta la libre competencia, las reglas del libre mercado, y que por lo tanto esa norma estaría viciada de inconstitucionalidad en cuanto otorga a unos lo que a otros se niegan en similares circunstancias. En la vieja doctrina de la desigualdad, del trato desigualitario que ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que este alto tribunal ha venido reiterando en sus intervenciones cada vez que fue llamado a opinar y expedirse al respecto. Por otro lado, estimo que no hay paliativos, como dije, y que por lo tanto no hay de parte del gobierno de la ciudad una intención, o no se advierte, no ha quedado demostrado que esto sea objeto, se tenga el objeto de paliar esta desigualdad, de alguna manera limitarla, hacerla menos ostensible, menos notoria, lo cual me lleva al convencimiento de que lo expresado en el dictamen tiene plena vigencia a partir de lo que se ha escuchado. Es cierto también lo que dice el señor representante del gobierno de la ciudad, que la declaración de inconstitucionalidad implica por ahí alguna suerte de orfandad normativa en aspectos que son interesantes y que también, como integrantes de la justicia, no podemos dejar de tomar en consideración. En aquel dictamen yo señalaba que soy de la opinión que debe declararse en la inconstitucionalidad de los artículos 4 y 14 únicamente en lo que respecta al trato discriminatorio efectuado respecto a las nuevas prestadoras por ser violatorios de los artículos 16 de la Constitución Nacional y 11 de la Constitución de la Ciudad, a cuyo efecto yo señalaba que entendía que esta declaración debía afectar el inciso B del artículo 4 y el párrafo del artículo 14, el primer párrafo del artículo 14, para evitar precisamente esta orfandad normativa a la cual se refería el distinguido colega el doctor Esbar. De todas maneras, yo creo que el principio constitucional de la igualdad debe tomarse en cuenta y además, así como considero que pesa sobre los integrantes de la justicia, en este caso, el deber y la obligación de observar todo aquello que se encuentre violando los principios constitucionales, no me cabe ninguna duda que este mismo gravamen lo van a sentir los integrantes de la legislatura, unido a la posibilidad de que se produzca un vacío que seguramente sabrán llenar con la prontitud que las circunstancias reclamen. De manera que yo quisiera mantenerme en el ámbito del ejercicio de mi propia competencia y no invadir la de otros poderes del Estado. Simplemente señalar que estos poderes tienen las mismas responsabilidades y las asumen con la misma idoneidad y el mismo compromiso que yo mismo y los integrantes de este tribunal lo hacemos. Por lo tanto, es todo lo que tengo que decir. Le agradezco. Yo senté al perito al lado del Ministerio Público a fin de que la Cámara pueda tomar perfectamente bien lo que expresan las preguntas y para que todos puedan escucharlo. Bueno, yo le voy a formular un pedido de aclaración para comprender mejor su respuesta al punto C.
para facilitar la exposición, y como es muy breve, me voy a tomar el atrevimiento de releérselo, tanto el modo en que fue formulado el punto como el modo en que fue respondido. El punto C decía: deberá el perito informar, dadas las razones de sus dichos, sobre la conveniencia o inconveniencia, desde el punto de vista técnico, de permitir la compartición de las obras de infraestructura subterránea entre prestadores de servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión, asumiendo que existiera capacidad ociosa en dichas redes. La respuesta es: no hay inconvenientes desde el punto de vista técnico de compartir las obras de infraestructura subterránea con otros prestadores de servicios de telecomunicaciones o radiodifusión. Mi pedido de aclaración es acerca de si el plus de capacidad o la capacidad ociosa de estas redes soterradas importa un plus de costo para quien debe instalarlas a los fines de que tengan esa capacidad ociosa. En su caso, si este plus de costo es significativo. Me estoy hablando, cuando hablo del costo, por relación con el que usted indica en el anexo 4 respecto de estas redes. Está claro. Bueno, le voy a decir, el anteproyecto, vamos a decir, proyecto, está basado únicamente para una instalación, nada más. Para poder aprovechar los ductos, que generalmente son triductos o dobles o simples también, lo que insumiría un costo adicional sería la colocación de otros ductos adicionales, porque lo caro en esto es el zanjeado, fundamentalmente, y la mano de obra toda que hay para los cruces y todo ese tipo de cosas. Como todo eso ya estaría incluido dentro del costo inicial de la obra, el costo adicional sería, fundamentalmente, por supuesto, el agregado de otros ductos, que son, como dije recién, los triductos o conductos, como quieran llamarlos. En las cámaras de distribución o de cruce, posiblemente habría que ampliarlas, o no, depende del tamaño de que se hagan. Y a lo mejor algunas cámaras más de distribución en función de la distribución que la otra empresa tuviera, cómo hiciera el replanteo de la obra. Posiblemente, eso queda ahí. Yo le diría que tomando como base, como usted bien dijo, el presupuesto que he presentado, yo le estimaría en el orden que no creo que eso insuma más de un 10% del costo total de la obra, dentro de ese orden. Por tomar una aproximación así, rosera, claro. Porque si usted analiza, se fija lo que hay en ductos y lo que hay en el costo de las cámaras, mi estimación estaría que estaría dentro de ese orden. Si usted se fija... Le voy a hacer una pregunta ya. Esta es... sí, perdón, le interrumpí. No, adelante. Usted en otros, en el anexo 4, si quiere, si no lo tiene, se lo arrimo. Sí, lo tengo acá. Cuando habla del caño de plástico tritubo, ¿esto implica alguna... Al hablar de este caño de plástico tritubo, es porque está pensando en otros, digamos, prestadores del mismo servicio que aprovechen? Bueno, no. Sí, ¿qué son esos tritubos, digamos? Sí y no. Lo que pasa por el sistema de distribución, a veces usted tiene que hacer una distribución del cable, vamos a llamarlo el cable principal, y después tiene que volver, porque usted llega un momento en que tiene que hacer la derivación hacia los diferentes cuadras, vamos a decir, calles, ¿no es cierto? Entonces usted debe volver, o sea, la instalación no se hace como una línea recta continua, sino que se hace tendidos y se bifurcan, y después se continúan. Entonces, si usted recuerda el plano, le aparece que sale de la caja de fibra óptica, que es cuando sale con coaxil, y llega a una caja de distribución. Generalmente hay un amplificador ahí. Ahí se distribuye para los diferentes. Entonces, a veces se vuelve. En algunos casos va a estar utilizado, en otros no.
Depende. Por eso incluso hay lugares, si usted se fija en el presupuesto, aparecen los tritubos de 2 conductos y de 1 también. Depende de los lugares cómo se haya planificado la distribución. Muchísimas gracias. No tengo más consultas. Doctora, ¿usted desea preguntarle algo? Sí, precisamente respecto de este tema, entonces, al señor Perito, si por ejemplo esta previsión que hace en activos, en pasivos, cuando habla de TAP bypass, 2 salidas, 66 unidades, y cuando se refiere en el anexo 3 a ese mismo elemento, pero con 12 unidades, y esto se refiere a la posibilidad de una instalación para todos los prestadores, o si es solamente una instalación para el prestador, en este caso Gigacable. Sí, no. En este caso es únicamente para este proyecto, digamos, nada más. Es lo que está previsto. Lo demás, otro prestador no sé cómo lo hará. Está basado en el proyecto, en el plano que he presentado como proyecto. De manera que Gigacable haga para su propia prestación o para incorporar a los otros prestadores, este gasto lo debe realizar. Sí, desde ya. ¿Cuál es la vida útil de estos ductos? Una vez que se colocan, ¿durante cuánto tiempo se pueden poner y sacar elementos? Miren, la verdad no les puedo decir exactamente, ¿no? Pero son tubos plásticos que están tratados, que se vienen usando hace ya muchos años, así que le voy a decir groseramente, yo estimaría que más de 15 años por lo menos, 10, 15 años no hay ningún problema. Le aclaro que es grosero, ¿no? Es una apreciación. Porque depende de la calidad del tubo. Usted sabe, hay diferentes fabricantes que habrá diferencia entre ellos. Yo les informo que el tribunal va a proceder a dictar sentencia en el plazo de 80 días, que es interpretación extensiva del previsto por la ley 402 para el recurso de inconstitucionalidad.